Saludos, profesor. El presente video es la evidencia del proyecto de la red neuronal artificial. Eh, el proyecto lo hicimos entre dos integrantes del grupo, Mondiela Redondo, María Fernanda y yo de Gives Orozcoala. El objetivo del proyecto es desarrollar y explicar el funcionamiento de una red neuronal programada desde cero por medio de la plataforma Google Colab para, en este caso, haremos un problema de clasificación de datos. Bueno, ya estamos en el entorno de Google Colab y aquí está todo el código. En el primer bloque de código, que es este, aquí vamos a importar las librerías necesarias de cabecera que necesitaremos a lo largo del código, tanto para procesamiento de datos, como son estos dos, y para poder graficar nuestros datos de muestreo, además de estos dos últimos que nos servirán para obtener la geometría que nosotros queremos en nuestro dataset. El segundo bloque del código lo que va a hacer es de crear el dataset o el entorno, la geometría que nosotros vamos a utilizar para nuestra red neuronal. Como nosotros queremos hacer un problema de clasificación, queremos separar un grupo de otro, pues aquí podemos ver que tenemos un grupo de datos de color azul y uno de color rojo, el cual se va a entrenar la red neuronal para hacer dos clasificaciones. Tenemos que es un conjunto de 500 registros con dos características cada uno. De este lado tenemos nuestras variables X y Y, que nos va a generar eh, todo el conjunto del dataset. X va a ser la entrada y Y va a ser la salida. Y todo esto último va a ser básicamente eh, el código que nos va a imprimir este cuadrito de acá, que es el dataset como tal. Vemos que tenemos dos conjuntos de datos. Más o menos quisimos hacer una similitud al problema de las espirales en el playground de TensorFlow. Entonces más o menos es una similitud a eso. El tercer bloque que tenemos es una clase en el cual nosotros crearemos para posteriormente podamos implementar las capas de la red neuronal. Inicialmente aquí crearemos una clase llamada Neural Layer en el cual primero vamos a inicializarla con estos parámetros. Tiene que eh, tener atribuido el número de conexiones, el número de neuronas y la función de activación, la cual utilizaremos a lo largo de toda la red neuronal. Básicamente es como una forma de hacer las clases de forma genérica en toda la red neuronal y va a tener esta estructura de datos. Mm, Además también inicializaremos las, los datos del bias y del peso de la W, de la ponderación, de la suma de la ponderada. En el siguiente bloque tenemos lo que es las funciones de activación. Solo utilizaremos una, que es la de tangente hiperbólica, pero también ya tenemos expresada la sigmoide y la relu. Aquí tenemos como tal dos parámetros en cada función de activación, que es la función de activación como tal y su derivada, que esta la utilizaremos un poco más adelante, tomado como el parámetro 0 y el 1 de su posición. Y como podemos ver aquí lo que aquí estamos graficando, en este caso tenemos esta función de relu. El siguiente bloque ya es la creación de la red neuronal.
como tal. Aquí podemos crear la red neuronal como el layer 0, que sería la primera capa, llamando a la función, a la clase neural layer que creamos anteriormente, que es como la forma genérica para ir creándolo, con los parámetros de el número de conexiones, que en este caso inicia con 2, porque son 2 entradas en la primera capa, luego el número de neuronas y la función de activación que va a transcurrir a lo largo de toda la red neuronal. Y de igual forma podemos hacerlo con n número de capas. Por ejemplo, aquí ya sería la capa 1. De la misma forma llamamos a la clase anterior. Ahora va a ser las conexiones del número de neuronas anteriores, el número de neuronas de la capa actual y la función de activación. Esto se puede hacer de forma secuencial, por lo que podemos definir un for para automatizar básicamente esta creación de las redes, de las clases, de las capas, con un for que va a ir aumentando de uno en uno a lo largo de estos 3 parámetros que vienen siendo estos mismos. En el sexto bloque tenemos la función de entrenamiento, que eso es lo que le va a dar la inteligencia a la red neuronal. Tenemos los datos de topología que aquí van implicados, y crearemos una nueva función que va a ser ahora la de neuronal net, en el cual crearemos el número de neuronas con estos datos de topología y la función de activación. Aquí tenemos la función que va a ser como tal el valor del coste que vamos a tener en la salida de la red neuronal. Aquí tenemos la función que es el valor cuadrático medio, el error cuadrático medio y su derivada, con una y propuesta y la y real que tenemos en la salida. Y esta función es la de entrenamiento como tal, en el cual tiene de atributos la función neuronal net, los datos de XY, que es la entrada y la salida, el coste, un valor, un factor que va a ser el de qué tan rápido, qué tan lento va a ir aprendiendo, y una función en el cual podemos, bueno, un parámetro en el cual podemos activar o desactivar el entrenamiento como tal, si lo queremos para tener una predicción o para que vaya aprendiendo. Tenemos un vector en el cual lo guardamos como una salida, en el cual se va a ir guardando todos los datos anteriores por medio del for. Entonces el entrenamiento consta como de 2 formas, uno que va a ir desde la entrada a la salida, un barrido del inicio al fin, que sería este, y un barrido de el final al inicio, que aquí es donde se va a implementar el algoritmo de backpropagation y el descenso del gradiente. Entonces para el inicio del final solamente tenemos que ir con un simple for que vaya desde la capa 0 hasta la última capa. Pues vamos a ir guardando las variables, que es la suma ponderada, z, y el valor de activación a la salida de la capa 1. Ya en la función de backpropagation vamos a guardar todas las deltas, que es básicamente el error en la capa, en la última capa y las anteriores a esta. Igual lo podemos hacer con un for, pero ahora de reversa, de la última capa a la primera. Y de igual forma tenemos que guardar
los valores de la suma ponderada y la activación y salida de la capa L. Esto se va a hacer de una forma iterativa con otro for, que es este. Y se va a hacer el procesamiento hacia atrás de la red neuronal. Pues el algoritmo del backpropagation tiene que tener el cálculo de las derivadas parciales, y esto se realiza en esta parte del código. Básicamente, si estamos en la última capa, se va a hacer el cálculo de la derivada parcial del costo respecto a la derivada parcial de la función de activación por la derivada parcial de la función de activación sobre la derivada parcial de la suma ponderada, expresado en esta línea de código. Y si va a ser en la capa L-1, o sea, en la anterior, en la cual vamos a ir propagando el error hacia atrás, pues tenemos que va a ser la derivada, va a ser la matriz W al cuadrado por la derivada de las deltas de la capa posterior por la derivada parcial de la capa de la función de activación en la capa anterior a la que estamos calculando por la derivada parcial sobre la derivada parcial de la suma ponderada de la capa anterior a la que estamos calculando, expresado en este else. Y aquí está la función del descenso del gradiente, básicamente para ir graficando lo que es el error. Y aquí en el último código tenemos que la visualización y el test de lo que es la red neuronal, importando unas cuantas librerías que nos van a ayudar a realizar esta simulación. Tenemos la topología que viene siendo básicamente lo que irá aquí dentro de nuestra clase, de la clase de las capas de nuestra red neuronal, al igual que la función neuronal network. Aquí tenemos una variable en la cual iremos guardando los valores de los costos anteriores que vamos a ir obteniendo en la salida para ir obteniendo esos errores. Y con un for, pues haremos de forma iterativa estos cálculos para que la red neuronal vaya aprendiendo como tal y vaya disminuyendo el error. En el final del código tenemos que vamos a imprimir todos estos valores en nuestro dataset para ir clasificando los dos grupos de datos que tenemos. Aquí ya se simuló el programa, vimos que tardó 1 minuto 44 segundos en ser completado, y vemos que aquí está nuestro conjunto de datos. Tenemos unos puntitos azules y unos puntitos rojos, y están clasificados por medio de estas regiones también, azul y roja, en el cual vemos que la red neuronal sí pudo hacer la clasificación de un grupo con respecto a otro. Y aquí vemos cómo está graficada la red neuronal y cómo va disminuyendo el error de la clasificación de los grupos, que va llegando prácticamente a cero. Y eso sería todo.